Hola, Beder, ¿qué tal? ¿Qué tal? El ¿Qué tema tal? me parece que estás hablando de tribulación, ¿correcto? Sí, algunos creen que es antes, otros al medio, otros después. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál consideras que es Para empezar, tendría que alguien decirme de qué tribulación están hablando. La gran Para tribulación. empezar, ¿verdad? Te claro? digo que yo no, te explico, yo De la gran nunca he sido tribulación. evangélico. Dame un segundo. Yo nunca he sido evangélico, ni pentecostal, ni católico. Yo crecí más en el rumbo de judaísmo, ¿verdad? Más en el rumbo de otro lado, ¿verdad? Entonces yo no sé lo que le llamas tribulación y cuándo y por qué textos de pruebas, a dónde lo aplicas. Yo sé que es lo que quieren dar a entender de una tribulación antes del fin, cosa que no veo antes de cuál fin están hablando. O sea, eso, ¿me entiendes? No es un tema que yo discutiría en minutos, en el tiempo tan corto que está aquí para darte realmente una posición que yo no veo que es bíblica discutir un tema para mí. Yo respeto lo que están discutiendo. Mi posición es que yo no veo una tribulación porque yo no veo que haya escrito una tribulación para antes de un fin. ¿Cuál fin y cuál tribulación? ¿Sí me explico? Sí. La verdad es que no. ¿Cuál fin? Creo que cuando hablamos de fin, o algunos se refieren aquí, dicen que el fin de los tiempos, antes de la venida de Jesús. Correcto, pero ese fin de los tiempos, ¿dónde está escrito la palabra fin de los tiempos? Y en su contexto, ¿se aplica para 2000 años después, 2000 años y 24 años? Ese es el punto porque yo no entro. John me ha preguntado temas que yo no los puedo discutir en 5 minutos ni 10 minutos, sino que tendría que explicarte la posición mía y de dónde Claro, sacan estos textos porque yo no entiendo de dónde los sacan. Si me Por permite, ejemplo, ¿dónde saca? Correcto, si ¿de me dónde permite. sacarían, por ejemplo, la palabra fin de los tiempos? ¿De qué parte de la Biblia la sacarías tú? ¿Me permite ver? John, adelante. Ok, pues, en serio, ya te entendí. Creo que la vez pasada también tocamos algo así, me acuerdo. Deberías tú explicar en concreto solamente las trompetas del Apocalipsis, no la ira de Dios, sino hay una tribulación en el Apocalipsis. ¿Tú cómo, más o menos, dónde lo ubicas en los tiempos? O sea, aproximadamente. Hay una gran tribulación que está en Apocalipsis, por supuesto que sí. Esa gran tribulación, ¿dónde lo ubicas tú en los tiempos? Sí, pero ¿dónde está? ¿En qué palabra de Apocalipsis dice gran tribulación? ¿En qué palabra de Apocalipsis? ¿Cuál es el versículo? ¿No has leído? ¿No has leído ni una palabra? Ahorita Es no lo que no, tengo. no solamente el Apocalipsis es literatura apocalíptica, sino también Es que el, es Necesito todo un bueno, el versículo, libro no de importa. Daniel, Ay, ay, el ay, libro ay, ay, o sea, ay. el Apocalipsis según Jesús también Bueno, ¿con quién es... estoy hablando? ¿Con quién hablo yo? ¿Hay un ruido? Te voy a dar el texto, te voy a dar el texto. Apocalipsis, ¿cómo se llama? Dice, a ver, te voy a dar el texto. Dice, ahí está, Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del... Ok, entonces ese versículo es para 2000 años después de ese texto. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, Han pasado entendemos, 2000 años nosotros y lo entendemos que están va a ser aplicando para ahorita. para los últimos Entonces, tiempos. correcto. Entonces pero ¿dónde sacas la palabra para los últimos tiempos? Ah, pero En tiene Perdón, ese que pero texto. ¿quién es tiene que que... tiene los perros gritando, ladrando por ahí? ¿Quién es? Beder, Yo. Beder, su perrito. Ya, listo. Apaga Me tu gustaría micrófono. responder a Selvin con algunos versículos, ya que le está pidiendo los Sí, textos, si me tengo una permiten, por favor. pregunta. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿en dónde ustedes sacan que hay una tribulación antes del fin de los tiempos? Esa es la pregunta. Y no crean que es una pregunta que me la vas a contestar. Dame un segundo. Mira, la pregunta es, ¿dónde está la palabra tribulación y que está envuelto la palabra tribulación antes del fin de los tiempos? Eso, esta pregunta ya la he hecho anteriormente. No crean que me van a dar un texto y que yo se lo voy a creer así nomás. Porque yo leo la Biblia desde niño. Yo soy una persona que me sé la Biblia. Entonces, quisiera alguien que me respondiera que tenga contexto, que diga, aquí está la tribulación y después sigue el fin de los tiempos. Adelante. En Apocalipsis, Selvin, en Bien, Apocalipsis te lo yo le leídos. respondo, Dale, Selvin. le respondo yo, porque le voy a mencionar los textos. Bien, pero Beder, necesito que de verdad, hermano, te silencies un ratito, porque de verdad que me... Ok, bien, vamos a comenzar con el texto que yo recién Dale leí de comida a los Marcos perros, 13. dale comida a los perros. Sí, sí. Bien, Marcos 13, verso 13, dice cuando Jesús le responde a sus discípulos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Continúa el 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y ahí mismo, luego de que habla de la tribulación, habla de la venida del Hijo del Hombre,
en el verso 26, verso 27. Bueno, ahí tengo una y pregunta. llama- Ese texto que Sí. dice, habrá gran tribulación, la cual nunca la hubo desde la fundación del mundo. Ese texto, ¿tú sabes de dónde lo estás citando y para quién era ese texto? ¿Para qué tiempo? Si no entiendes, solo dime para explicarte. Bien, la pregunta que le hacen los discípulos por la cual Jesús da esa respuesta es Señora, para yo las pregunté señales antes del fin. la palabra, la que yo le estoy preguntando a usted, escúcheme la Selvin. pregunta. Escúcheme la A ver, pregunta. no, pues, Selvin, La tranquilo, pregunta es... tranquilo. A Oh, ver. no, es que a mí me gusta que me respondan mis preguntas, que no deambulen. Mi pregunta es clara. Ya, pregunta. Ese texto, si Pero ella la sabe es tuyo, Selvin. de qué libro del ¿de qué libro del Antiguo Testamento es citado ese texto y en qué contexto sucedería? Si ella sabe de Yo dónde le está respondo. siendo citado ese versículo. Yo te respondo, Adelante. Selvin. Me están preguntando la segunda venida de Cristo, eso está clarísimo, su segunda venida. Bajo ese contexto, el Señor responde lo que te ha leído, así de sencillo, Selvin. No, él quiere una cita del Antiguo Testamento, pero aparte de lo que ¿Pero está para qué? preguntando, evidentemente el texto dice el contexto. O sea, no hay por qué irnos a una cita del Antiguo Testamento, Yo que es a estoy donde de Selvin nos acuerdo. quiere llevar, sino que está bien claro que es tal como lo dice el texto, señales Ok. antes del fin. En Mateo Ok. 25, Selvin también. Señora, me disculpa un segundito. Perdón un poquito, Es que perdón ese un es un poquito, nada título más que para puso la terminar. Reina Selvin, Valera. Selvin, Usted me Yo está sé, dando un título pero no que es puso el la Reina título, Valera. estoy hablando Déjala, del dame contexto, hablar, olvídate del déjala, dame título, hablar. Selvin, olvídate del título, no te estoy hablando del título per se que puso quien sea, la sociedad bíblica o quien sea que lo puso ahí. Lo que estoy hablando es del contexto del capítulo completo, ¿sí? Si se está hablando de las señales antes del fin, antes de la venida, habla de la gran tribulación también que va a ser justo antes de esa venida, que explica bien claro cómo será. Te estoy dando el texto, tendrías que leerte el Marcos 13 completito, como los leímos hace un rato antes de que tú subieras acá. Bien, está Mateo 25, donde también habla de cómo Jesús responde a sus discípulos Bueno, veo sobre que no estas abordaste mi señales pregunta. antes Me del fin. disculpo. Me Ya, disculpo pero con todos. Selvin, Princesa, evidentemente, ¿puedo terminar una oración completa, por favor? Tú explícame, Selvin, que para ti qué cosas son esos textos para escucharte, para Es entender. correcto, es que yo hice una pregunta y ella no abordó mi pregunta. Tienes que No saber que tenés- no lo hizo. Ok, te Selvin, escuchamos, Selvin. explícalo. Ok, voy a... Explícalo. No, claro, mira, el texto de Marcos. ¿Qué capítulo es, dice? ¿Marcos qué? Marcos 13 o Mateo 25, se trata la Bueno, misma voy a ir a historia. Marcos 13. ¿Qué versículo de Marcos 13 es? Te lo doy ahora. Pues en el Apocalipsis no aparece tribulación porque pues tú no crees en el Apocalipsis, ¿no? Beder, ¿puedo dar dos textos? Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Un Testamento. ratito, en orden. Dame el orden. Déjalo que Selvin hable, tranquilo. Y ahí, Ok, pues. mira. Marcos si te 13, fijas- 13. Marcos Ok, 13, 13. en Marcos 13:1 hay otra persona hablando, no sé quién es. Ok, en Marcos 13:1, si ustedes miran, comienza, de hecho, la Reina Valera le pone Jesús predice la destrucción del templo, iniciando Marcos 13:1. Y luego, antes del verso 3, dice señales antes del fin. Eso fue lo que la señora me leyó. Solo porque los que dijeron en la Reina Valera pusieron la palabra señales antes del fin, no significa que está hablando de 2000 años después. Está hablando señales del fin porque así cree el traductor. Pero el texto no está hablando de ningún fin de ningún planeta. Voy a leer. ¿En qué parte me dijo? 13:13, ¿verdad? Vamos a leer 13:13. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ok, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pregunta, ¿qué fue lo que dijo Daniel? ¿De quién estaba hablando Daniel y que se llamaría la abominación desoladora? ¿Estaba hablando Daniel para Rusia, Estados Unidos, España? No sé. ¿A dónde sucedería la abominación desoladora? Dice, La puesta- abominación desoladora. Hey, es Bede, tienes en que tener cerro. orden. Yo no estoy hablando con cuántas personas estoy hablando. Gio. Hay que dejarlo terminar porque Pero- a veces cuando uno está hablando se corta la idea. Bueno, dice, cuando vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aquí dice, en Mateo dice, en el templo. Aquí sigue hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, yo quiero que me entiendan mi punto. No estoy por atacarles lo que estaban hablando. Yo quiero que quede claro que en el texto, dentro de su contexto, está hablando de la destrucción de Jerusalén. O sea, eso es lo que yo le quise decir a la señorita, ¿verdad? Que cómo ella lo aplica para 2000 años después y aquí sigue hablando de la destrucción de Jerusalén y cita Daniel 12. Daniel 12, versículo 1 y versículo 12 es donde se habla de esto, de la abominación desoladora que habría en Jerusalén. Y esa abominación desoladora está hablando de la destrucción de Jerusalén por los romanos. O sea, ¿cómo lo ubican ustedes 2000 años después? Ese es el punto que yo estoy presentando. ¿Me entiendes ahora, Beder? Ya, ahora, yo quiero leer un versículo y después le doy paso a Alberto. Alberto quiere decir algo. Porque en Tesalonicenses 2:4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Cuando habla de espíritu ahí se refiere a la intención. Ni por palabra, ni por causa, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, todavía no ha llegado, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, no es Dios, como, la palabra como está haciendo una similitud, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo entiendo que la abominación desoladora es eso, ¿eh? Porque supuestamente si eso se cumplió en los años de silencio, por ese tal Antíoco, ¿sí?, que puso a Zeus ahí en el templo y quería que los judíos adoren, hay profecías que tienen doble cumplimiento. En la palabra del Señor vamos a ver que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Correcto, Sí. Beder, pero lo que Por Daniel tanto, profetizó yo menciona acá veo- Jerusalén. Escúchame, yo acá veo que también Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, da a entender eso, ¿no? De esta abominación desoladora, pero en un tiempo futuro. ¿Menciona Pablo las mismas palabras? ¿Se refiere a algún texto del Antiguo Testamento como Jesús sí lo hizo? Pero tú me tocaste que habla del templo. Estoy de acuerdo, pero escúchame una cosa. ¿Tú has visto la palabra templo para Pablo? Si es la misma palabra templo para Jesucristo, ¿ya viste la diferencia de palabras griegas? No está hablando la misma palabra griega. O sea, Beder, si tú quieres, Pues, yo puedo presentarme un día y lo discuto tú. Solo una plática de compartir posturas que no sea debate y yo les presento mi posición. ¿Qué les parece? Súper, pero antes de que te Entonces, vayas, tú no te Selvin, vas- Claro. quiero aprovechar para hacerte una preguntita bien rápido. Hablando del fin, ¿no? Del fin que estábamos hablando desde que subiste. Dice el verso 13 de Marcos 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A cuál fin entiendes tú que se está refiriendo este verso 13? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando usted lee cosas en aquel tiempo, o en los últimos días, que el libro de Daniel lo tiene varias veces, se lo voy a leer, si me permites. Beder, ¿me permites leer unos textos de Daniel? Donde anunciaba, ok. Claro. Mira el libro de Daniel. Sí. Voy al libro de Daniel. Mira, el libro de Daniel, por ejemplo, capítulo 10. Cuando ustedes leen en el Daniel, el capítulo 10, se le dice a Daniel, por ejemplo, a Daniel, en el capítulo 10, se le menciona la palabra, esto está guardado y sellado en el capítulo 12. Le dice, está guardado y sellado hasta el tiempo del fin. Yo no sé si ustedes lo han leído. Ahora, ¿qué cosa estaría sellada y guardada hasta tiempo del fin? Bueno, cuando ustedes miran en Daniel, por ejemplo, capítulo 12, versículo 9, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo del fin. O sea, a Daniel se le menciona el tiempo del fin. Voy a otro profeta, el profeta Joel 2. Joel, si tú notas el profeta Joel, no tengo computadora, no tengo nada porque ando así rápido, pero estoy dándole a una Biblia física. Dice en Joel 2, 29, cuando está hablando, enviaré mi espíritu y sobre toda carne y todo. Entonces, ustedes van a notar que en el versículo 30, 29 dice, también sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Ok. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando tú vas a leer en el Nuevo Testamento esa cita, ya no le llaman aquellos días, le llaman tiempo del fin, porque los apóstoles estaban viviendo en el tiempo del fin de lo escrito por los profetas referente a la destrucción de la nación judía para que empezara el nuevo pacto. Todas las destrucciones y tiempo del fin se refiere al fin de la era, pero es del fin del mundo, del fin de la era, pero de la era del primer pacto. Hechos capítulo 2, cuando Pedro le responde, estos no están llenos de mosto como vosotros veis. Les dice en el versículo 15, estos no están ebrios como vosotros veis. Verso 16, Hechos 2:16. Mas esto lo ha dicho por el profeta Joel en los últimos días. Solo porque aquí diga los últimos días, ¿estaría hablando del 2000 años después? No, está interpretando una profecía del Antiguo Testamento. Y allá dice en aquellos días, pero Pedro dice en los últimos días o tiempo del fin o postreros días. Jesucristo en Mateo 24, cuando usa el mismo texto de Daniel, Jesucristo agrega la palabra el tiempo del fin. Pero en Daniel no dice tiempo del fin. Entonces Daniel está apuntando hacia la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del pueblo del primer pacto, pero Cristo lo interpreta como el tiempo del fin. Yo puedo estar aquí horas y horas dándoles versículos de que la palabra tiempo del fin en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento apunta a un punto específico. Pero para los escritores del Nuevo Testamento ellos miraban el fin de la era. El escritor de Hebreos habla de que está a punto de desaparecer todo el sistema mosaico y judío y todo. Ellos lo ven, lo sienten por el Espíritu y ellos escribieron y dijeron el tiempo del fin.
Entonces, esos textos son mal interpretados como que son para 2000 años después. Es todo lo que estoy diciendo, que se considere el contexto, que se considere el contexto. Ya. Gracias, Selvin. Pero Selvin, ¿por qué entonces- dentro del mismo contexto, perdón, Beder, ¿por qué dentro del Beder. mismo contexto de Marcos 13, pero ahora en el verso 24, 25 y 26, justo dice, pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor? Y fíjate que también habla de la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, ¿cómo hay ese cambio tan brusco Le dentro de contesto. un mismo contexto, un mismo capítulo? Ok, Ya está le hablando contesto. del fin, no del Estoy año de 70 acuerdo después que de Cristo. dice el fin. Usted insiste por la palabra el fin, pero contextualmente dentro de ese contexto no hay ningún matiz que esté hablando a 2000 años después. Le explico por qué. Porque lo que se está diciendo en Marcos capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 6 lo repite. Voy a ir a Apocalipsis, se los leo rapidito. Y Apocalipsis cita el Antiguo Testamento, lo que usted no se dio cuenta que Marcos está citando el Antiguo Testamento, y Apocalipsis 6 se cita directamente el Antiguo Testamento, pero son las mismas palabras que están en Marcos. Se lo leo, mire. Apocalipsis capítulo 6 en los sellos. Fíjese bien en los sellos. Versículo 12. Mire cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Aquí está, mire, lo mismo que usted dice en Marcos. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Lo mismo que estaba en Joel y que Pedro lo cita en Hechos capítulo 2. El sol se pondrá negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas caerán del cielo, lo mismo que Jesucristo dijo en Marcos, sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, escuche, lo mismo de Marcos y Lucas 23, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Lucas 21, versículo 20 al 25, dice lo mismito, pero dice que es el sitio a Jerusalén. Sí, pero Selvin, Claro. lo que me refiero es que habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes y tú me estás hablando de la destrucción del templo. Entonces, mi pregunta es, vuelvo y te repito, ¿por qué lo pone en un mismo contexto? En tanto en Ok. Joel, tanto en Marcos, tanto en Mateo, tanto en Perfecto. Apocalipsis, te Había- habla de estos últimos tiempos que son aparte de eso que aconteció en la destrucción del templo. Bueno, perfecto. Ya esta es mi última intervención. Yo sé que va para largo conmigo, pero termino rápido. Mira, cuando usted ve el libro de Joel, capítulo 2, ahí hay mucho ruido, mucho ruido. Capítulo 2 se cita que Dios va a enviar espíritu de gracia a su pueblo y después vendrá el gran día de Jehová. En Malaquías se menciona que va a mandar a su mensajero Juan el Bautista antes que venga el día grande de Jehová. Ok. Zacarías capítulo 12, versículo 9 en adelante dice que derramaría espíritu de gracia sobre los moradores de Jerusalén. No me van a negar ustedes que está diciendo el día de Pentecostés. Ese es el día de Pentecostés. Y después dice, y después ellos lamentarían por aquel a quien traspasaron. Está hablando del mismo evento. ¿Cuándo fue que los judíos, escrito por Fabio Josefo, por Filón, por Tácitos, por todos los escritores, dice que los judíos recordaron por décadas y décadas los que salieron y fueron esclavos, recordando que posiblemente les había venido eso por la muerte del Mesías? Solo estoy dando un comentario. En Zacarías se menciona el derramamiento del Espíritu, destrucción después. En Joel, derramamiento del Espíritu, destrucción después. Pedro cita el derramamiento del Espíritu cumplido en el tiempo de Pentecostés, pero también menciona la destrucción después. Jesucristo dice que por la causa de matar los profetas, todo lo que está escrito se va a derramar sobre esta generación. Lucas 21, versículo 24. Entonces, la venida de Jesús es la respuesta que usted está esperando. La venida de Jesús es lo mismo que decía en el Antiguo Testamento, que Jehová vendría con sus carruajes, que vendría en juicio, y sí vino a Babilonia a hacerle juicio, pero a Dios nadie lo vio. Luego, Jesucristo es el que está en el poder. Ay, 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 ay. Ponen los micrófonos, por favor. Jesucristo es el que está en el poder, a quien Dios se le dio el poder de juzgar. ¿Sí o no, princesa? ¿Quién es el que va a juzgar? Dios, obviamente. Pero entonces, No, Selvin, solo para aclarar. a Cristo se le dio la potestad de juzgar, fue a Cristo. Sí, correcto, Y entonces correcto. quien va a hacer el juicio a los judíos era Cristo. A eso se refiere su venida con gran poder. En resumen, Déjame Selvin, me estás terminar, diciendo que terminar tú la no crees oración. en el arrebatamiento. Señora, tendrías que darme el versículo que diga rapto secreto o alguna cosa. Tendrías que darme ese Ah, texto. listo, ya eso me responde, Selvin. Ya eso me Está responde. dando a No se entender vayan a que ya otro tema. pasó, ¿verdad, Selvin? Él entiende Sí, que no hay Selvin, ¿tú ningún crees fin de que- los tiempos y que tampoco hay arrebatamiento. Eso es lo que me No acaba puedo de hablar decir en cuando todos resumidas. hablan al mismo tiempo. Sí, espérame. Selvin, ¿tú crees que el anticristo, ya no va a haber otro anticristo? Beder, Juan dijo que ya muchos anticristos habían venido y que lo que vendría se llama espíritu del anticristo. ¿Gacha?
O sea, dice, ya muchos anticristos han aparecido y dice que todo aquel que niega que Cristo vino en carne, ese tiene el espíritu del anticristo. No es un hombre, no son dos, no son tres, sino es todo aquel que niega que Cristo era un humano. Este es anticristo. Yo tengo una pregunta para Selvin, si me permiten. Vale. ¿Tú crees Yo le quiero pasar a Alberto. en Sí, sí. el anticristo? Espera ya. ¿Tú crees que habrá un anticristo? No, un anticristo no. La escritura habla del espíritu del anticristo y ese espíritu lo tiene todo aquel que niega que Cristo vino en carne. ¿Qué significa venir en carne? Ser humano. Alberto. Disculpe. Espera. No, aquí quiero darle paso a Alberto porque Alberto quiere preguntar ya hace media hora ya. Alberto. O quiere dar 2 versículos, creo. Sí. Ok, aquí tengo 2 versículos. Es el mismo planteamiento, ¿verdad? Pero con ahora los versículos. Uno de Mateo 24, 21, donde dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Bueno, aquí por el contexto que tenemos, tal vez algunos podrían negar, ¿verdad?, que no se refiere a los últimos tiempos en cuanto a la segunda venida del Señor, pero no debemos de pasar por alto que este texto citado por el mismo Señor está basado en Daniel 12.1. Voy a leer Daniel 12.1, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de aflicción, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo el que se haya escrito en el libro. Ahora, para interpretar este texto hay que ver el contexto. En el versículo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para oprobio, para desdén eterno. Y el último versículo de este capítulo, aquí en el versículo 13 dice, pero tú anda por tu camino hasta el fin, y reposarás y de nuevo te levantarás para recibir tu porción asignada al fin de los días. Este fin de los días, o también lo que dice aquí, el fin del tiempo, de acuerdo al contexto, se refiere al tiempo al final de esta era en la que estamos, en la era de la iglesia, antes de la segunda venida del Señor. Sería absurdo interpretar que es el tiempo de lo que estaban ahorita comentando, ¿verdad? El tiempo en cuanto a la venida del Señor, en su primera venida, a la venida de verdad, del sacrificio que se hizo ahí en el templo. Esa es una prefigura de lo que va a suceder al final de esta era. Porque si nosotros vemos aquí los versículos que cité en Daniel 12, dice que esto será cuando sea la resurrección. Entonces la resurrección no fue en aquel tiempo solamente fue la redención. La primera venida del Señor fue para la redención. Alberto, La resurrección será al final de esta era. Eso no lo podemos negar. Alberto, tengo una pregunta para usted. ¿Puedo? Adelante. No, si el anfitrión permite, si le puedo hacer la pregunta. Dile, porque él quiere que le preguntes. Ah, ok. Ok, Alberto, mire, yo quiero ser bien honesto con usted. Cuando Jesucristo habla en Mateo 24, no menciona nada de resurrección de muertos, pero sí cita ese texto de Daniel, de donde Daniel habló de la abominación desoladora. Jesucristo no citó el texto de la resurrección de los muertos. Cada vez que Cristo hablaba de esta fin de la era y de venir en las nubes, siempre se refirió a la destrucción de Jerusalén en el contexto, ya sea citando el Antiguo Testamento o solamente dijo algo en el Nuevo Testamento. Ese texto que usted me está leyendo, Daniel, yo estoy de acuerdo que ahí habla del fin y de la resurrección de Daniel y de resurrección de muertos, pero eso no lo citó Jesucristo. Yo estoy basado en la parte que Jesucristo citó, no en la que no citó. Yo no estoy basado en mi propia interpretación, sino que mi máster, Jesucristo, citó ese texto para aplicarlo a la destrucción del templo, la abominación desoladora. Jesucristo no citó la parte de la resurrección de los muertos. No va a encontrar un versículo en Mateo 24 que hable de resurrección de muertos. Esa es mi respuesta. Bueno, pero ahí en el mismo contexto del capítulo 24 habla de la segunda venida del Señor, porque en el versículo 27 Yo dice, le pregunté así como el relámpago específicamente sale del oriente. si mi pregunta es si usted tiene un versículo que hable de resurrección de muertos en Mateo 24. Esa es mi pregunta. Bueno, no te estoy dando el texto de la resurrección, pero te estoy dando paralelo el texto que habla Ese sobre es la el que segunda estoy venida del pidiendo. Señor. Ese es el que estoy pidiendo para la carga de la prueba la tiene usted. Y descartarías la venida del Señor aquí que menciona en el 27. Primero Versículo hábleme 27. de si es para estar de acuerdo yo con usted, tendría usted que atar todos estos cabos. Número uno, Cristo no citó la parte de la resurrección, solo citó la parte de la abominación desoladora que escribió Daniel. Solo eso citó. Cristo no citó la parte donde Daniel habla de resurrección de muertos. Ese es el punto que estoy haciendo. Usted no puede aplicar todo el contexto de Daniel a la destrucción de Jerusalén, ni tampoco puedo yo aplicar todo el libro de Daniel al fin del mundo, porque Cristo lo citó específicamente de Daniel y lo aplicó a la destrucción de Jerusalén. Le explico. En Mateo 24:15 dice, cuando veáis la abominación desoladora en el templo, y luego Lucas 21, se lo voy a leer. Lucas 21, mira lo que dice. Lucas 21, versículo 20. Cuando veáis a Jerusalén rodeada y sitiada por ejércitos, entonces su destrucción está cerca.
En Mateo 24:15 es la mismito que está citando de Daniel. Mateo 24, verso 15. Mira lo que dice. Cuando vienes a Jerusalén, la abominación desoladora de la que fue dicha por el profeta Daniel, el que esté en el lugar santo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando del mismo evento. Y usted no va a encontrar en estos dos contextos ninguna resurrección. Cristo solamente está hablando de esta venida a destruir al templo, a destruir a los judíos como venganza. Porque la venganza el Padre se la dio al Hijo. El Padre le dio juicio al Hijo. El Hijo es el que toma venganza sobre los enemigos de él, que fueron los judíos que le mataron. Ok, Selvin, pero yo te diría que en el versículo 31 del mismo 24 está implícita la resurrección. Te voy a decir por qué dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Tú crees que estos escogidos solamente serán presentados en ese momento? ¿Y quiénes son los ángeles ahí? ¿Me puede aclarar quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles ahí? ¿Son los enviados de Dios? ¿Los ángeles, los servidores celestiales? ¿Pero ángeles del cielo o son mensajeros humanos? Claro, ángeles del cielo. Ok, bueno, ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos el problema, porque... Ese lo tenías tú, lo tendrás tú. No, porque usted quiere forzar el texto a que diga resurrección. ¿Es correcto eso? Usted lo está forzando el texto, ahí no hay resurrección. A ver, Selvin, a ver, ¿puede mostrarnos que ahí, cuando dice ángeles, sabemos que la palabra griega es ángel, ¿no? Mensajeros, etc. Pero está diciendo que... A ver, yo quiero entenderte, ¿puedes explicar ese verso, el 31? Correcto, el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Ok, está citando textos del Antiguo Testamento. Dice, Jehová enviará desde Sión a sus mensajeros con voz de trompeta. Son citas. Son citas. Y en el Antiguo Testamento no... Habla un rato. Espera, mira, es que mucho ruido, demasiado ruido. Selvin, ya. Termina. Vuelvo y te digo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice que las 7 estrellas simbolizan los 7 ángeles de las 7 iglesias. Si tú crees que ahí son ángeles del cielo, entonces un ángel del cielo le trajo el Apocalipsis a Juan y ahora Juan se lo tiene que dar a 7 ángeles del cielo. O a humanos. Ok, ya, yo te contesto, mira. Es que se tiene que entender la palabra ángeles en su contexto. El contexto acá es la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Y las señales. El mismo apóstol Pablo dice que el Señor vendrá, su voz se asemejará a una voz de trompeta. ¿Sí? Eso es lo que entendían los judíos, ¿sí? En el contexto de lo que Pablo viene hablando, habla también de su segunda venida. Tiene bastante gente ofendiendo ahí abajo y son cristianos. Ay. Ok. A ver, los moderadores, por favor. Mira, en el mismo contexto de que Pablo habla de su segunda venida, Mateo también habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, los contextos son paralelos. Cuando hablan al Apocalipsis de ángeles, se está refiriendo mensaje a las iglesias, a pastores o a líderes que estaban ahí de las 7 iglesias. Pero nosotros estamos hablando de la segunda venida, Selvin. Correcto, Sí, me puede leer 2 versículos después, Beder. 2 versículos después, mira, Beder, lo que dice. Así también vosotros, cuando vieres, ¿a quién él está hablando? Vosotros, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará la generación del año 2024 en Rusia, Estados Unidos y Nueva York para que sucedan estas cosas. Así no dice el texto. De cierto os digo que no pasará esta generación. No está hablando para 2000 años después. Gracias, Beder, por haberme tenido... A la generación a los que le está hablando, ahí en el versículo anterior dice vosotros, presente. Es muy interesante que Marcos 13:37 dice, y lo que a vosotros digo, ¿a quién? A los discípulos. A todos lo digo. O sea que este mensaje es para todos. ¿Todos quién? Dice la palabra generación, Beder. ¿Me podrías decir en el versículo 34, Mateo 24:34, la palabra generación, qué significa? Esta generación. En el texto griego, la palabra esta generación, ahí solo que me quieras negar el texto griego también. Pasa que es un tiempo presente, ¿no? El tiempo presente es un tiempo continuo. Correcto, la palabra dice genea otos, escucha, geos. And passed out genome. Esa palabra que está allí, genea, esa palabra generación, esa palabra está hablando de lo mismito que está en la Septuaginta en el Antiguo Testamento cuando David dice, el hombre se le es permitido vivir en su vida o en su generación alrededor de 70 años. Cuando habla de esta generación, Jesucristo se refería a los que estaban presentes y después les dijo las mismitas palabras en el otro contexto cuando les dijo, hay algunos de vosotros aquí presentes que no verán la muerte antes que vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes.
Mateo 16:28, es un texto irrefutable. Hay algunos aquí presentes que no gustarán la muerte antes que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. ¿A quién se refería? Hay algunos aquí presentes. ¿A quiénes? ¿A 2000 años después? A Juan. Juan vio la venida del Señor en Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces ya Cristo ya vino. ¡Oh, wow! Aplausos para ustedes. ¡Wow! Ok, mira, en el verso 35. Si quieres dejémoslo ahí, Feder, si quieres dejémoslo ahí. Espera. Antes que te vayas a salir, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué palabras? Lo que dijo acá, el verso 34. Las palabras de Cristo, las palabras de Cristo, sí, correcto. Escucha, claro, lo que dijo el verso 34, esas palabras no van a pasar. O sea, que hasta que sea destruido el cielo y la tierra. Claro, y todavía no está destruido. Tú mismo te estás respondiendo. Entonces, correcto, pero la generación continúa. La generación de... Escúchame, permíteme. La generación que habla es esa generación que estaba hablando ahí. Pero dice que esas palabras que dijo no van a pasar, sino que hasta que dice y cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque todavía no llega el fin de los cielos y el fin de la tierra. Pero ahí eso lo que dijo ahí es continuo para esa generación y hasta que todo solo déjame hacer mi taking ahí. Mira, el cielo y la tierra es un idiom de los hebreos, que no significa el cielo azul que tú miras en el cielo, porque si eso fuese cierto, entonces cuando se abrió el cielo en el bautismo de Jesucristo, se tiene que haber abierto el cielo literal que estás mirando. Entonces la palabra cielo y tierra ahí no está hablando de destruir. Ay. Pero bueno, Beder, les agradezco a todos, la verdad, pero esto sería bueno en un diálogo para mostrar pruebas, texto griego, la palabra generación ahí es la mismita palabra que está en Isaías 53, donde dice, y su generación, ¿quién la contará? La generación de Jesucristo se está refiriendo a los que le vieron a él. Esos estarían vivos a la hora de su venida. Entonces tendríamos que entender qué se refiere a Jesucristo con su venida en los cielos. Eso es lo que hay que entender primero. Muchas gracias, Beder. Ok, permíteme, Beder, una pregunta, Selvi. ¿Está en tu canal? ¿Es tu posición doctrinal de ese tema? Tengo 14 videos, se llama La Generación Perversa. Entre ellos tengo La Ramera. Tengo... ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo lo ubico ese lo que ahorita estás explicando? Todo acaba de notar. Dale, John. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo busco? Eso es lo que estás explicando ahorita. En mi canal de YouTube. ¿Qué título? Si no me dejas, no te digo. Te vas hacia el lado derecho a la lista de reproducción y vas a buscar una que se llama La Generación Perversa. Ahí tengo 14 videos hablando de la destrucción de los judíos, de la venida de Jesucristo en las nubes de los cielos, de la gran ramera siendo destruida porque era la generación de los judíos. Esa era la gran ramera. Todos esos videos ahí los puedes encontrar. El que quiera informarse va a verlo dentro del contexto judío de la época, no 2000 años después. Ok. Una pregunta, si me permite, un ratito, Alberto. Le voy a hacer una cosa a los hermanos. Cuando se trata... Un ratito, apaga tu micro, Alberto, por favor. Cuando se trata de escatología, por más, muchos de acá estamos diciendo, como en ese evangélico serio, están diciendo, uy, Serio está perdido, lo que sea. Ojo, pero muchas veces es bueno escuchar una opinión así interpretativa, una tercera persona afuera, porque muchas veces esa interpretación, por más que nosotros no vamos a llegar a su interpretación de Selvi, muchas veces nos vemos las fallas de las dos posturas famosas, que si pasará a la iglesia o no pasará. Un consejo le doy a los hermanos. O sea, no es que yo le estoy diciendo que vayan a la postura de Selvi, no, porque muchas veces como estamos hablando de temas escatológicos, interpretativos y de inferencia, siempre es bueno. Como yo siempre le digo, nadie es dueño de la inferencia, uno tiene que tener ese principio. Entonces, cuando uno escucha una postura así tan distinta a Selvi, por escuchar eso, muchas veces coge la falla verdadera de las dos posturas tan famosas dentro del ambiente evangélico. Esa es mi posición, por eso le estoy pidiendo a Selvi, no que bastante extraña tu postura, lo voy a escuchar, Selvi, de ahí conversamos. Okay. Un texto nada más, un texto bíblico nada más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y... Ese se llama la falacia del falso dilema, porque yo no he dicho... el nombre de Cristo. Apolo. Amén. Yo no dije que la resurrección ya pasó. Aquí tengo 9 personas testigos. Ahí está Chayo, está Beder, están los otros señores. Yo no dije que la resurrección sucedió. Así que vienes cortando varas sin machete, mi hermano. Sencillo. Aquel que dice que ya pasó, niega la resurrección de muertos. Y aquel que niega la resurrección de muertos en este tiempo, niega también como si supiese que ya pasó. Beder, regálame 15 segundos, Beder, por favor.
Apolo, mira, Realmente dice yo no segundo. creo lo que, yo no creo lo que Selvin dice, pero, o sea, él nunca dijo que la resurrección se efectuó todavía. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Realmente dice segundo. No, Para los que no no lo ha saben, dicho. ok, Dale, dale. realmente dice segundo. He coordinado un debate para este lunes 9 de septiembre, 8 de la noche, hora de Perú, 9 de la noche, Estados Unidos Este, con Selvin. El tema es si José es el padre biológico de Jesucristo. Están invitados para el debate. Gracias, Beder. Beder y la señorita que habló conmigo, los que tengan saludos a todos, les agradezco. Paz en esta noche, ¿ok? Gracias. Gracias, Selvin. Ya, la próxima vamos a hablar del anticristo, ya me voy a preparar. Sí, Ya sí, te está bueno. picaste, ya te picaste, ordinario. Ok, Beder, Bueno, pero en diálogo, Sí, ya para me no piqué, debatirte, ya, sí, ya me piqué, para no ya me piqué. herirte, yo sé que te quedaste pensando porque tengo razón en ese punto. bueno, un texto No, más. no.